director del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina, CEFIDAR, economista especializado en temas de finanzas para el desarrollo, y el tema que titula su exposición es América Latina, diferentes enfoques sobre su unidad e integración. Tiene la palabra. Bueno, buenas tardes. La verdad que estoy congratulado de poder participar de este debate. Hemos escuchado hasta el momento intervenciones muy ricas y voy a tratar de también discutir algunos aspectos que se han planteado en las mismas, o por lo menos retomarlo, porque me parece interesante enlazar las problemáticas que se vienen tratando durante el día de hoy. Durante la década anterior, esto es del 2000 al 2010, se reconfiguró el panorama de la institucionalidad de la integración latinoamericana. Esa reconfiguración hace necesario que hagamos mención, cuando uno va a hablar sobre los diferentes enfoques sobre el tema de la integración, que hagamos mención a la institucionalidad que se fue desarrollando y se fue creando durante la década terminada, algunas de ellas cuyas instituciones hoy va tomando forma definitiva. El Banco del Sur, el surgimiento del ALBA, el surgimiento de UNASUR, el surgimiento de CELAC, el armado del sistema de pagos del Sucre, el establecimiento del intercambio en monedas locales por parte de Argentina y Brasil, son parte de una nueva institucionalidad, de una nueva configuración, que no es simplemente cambios de nombres o cambios o ampliación de instituciones, sino que responde a nuevos paradigmas de desarrollo económico, de construcción de sociedad que se desarrollaron durante la década. Para llegar a esto, para llegar a una explicación más amplia de los porqués y qué significan estas instituciones y cuáles son los debates que se están dando, inclusive en el marco de las mismas, con las diferencias de bloques dentro de algunas de ellas, quisiera retomar, que me pareció muy interesante, el eje de la intervención de Montes de hoy a la mañana, cuando nos trajo aquí la temática de cómo se está construyendo actualmente los tratados de libre comercio, de las nuevas condicionalidades en los tratados de libre comercio. Porque el tema de las relaciones comerciales, que en la etapa previa al neoliberalismo, inclusive tenía cierta hegemonía la idea de que necesariamente debían atender a favorecer a los países menos desarrollados porque había asimetrías que superar en términos de favorecer mediante el comercio las posibilidades de desarrollo de esos países. Dieron lugar a los tratados bilaterales de inversión que introdujo también a la mañana Correa con una descripción creo muy precisa, que justamente fueron al principio una forma defensiva de los capitales de los países centrales para tratar de establecer condiciones de simetría en tratamiento de los capitales extranjeros y los capitales locales en las naciones con menor grado de desarrollo y terminar con las políticas que tendían a regular la presencia de ese capital extranjero en función de los proyectos de desarrollo de los países menos de desarrollo medio o más atrasados. Después estos tratados bilaterales de inversión se generalizaron como parte de una política. Como parte de una política que tendía, en el marco del neoliberalismo, a sostener de que se trataba justamente de atraer a la inversión extranjera, fundamentalmente a la inversión extranjera directa, dándole las mismas condiciones que al capital local. Y después aparecieron, como también mencionó Correa,
los mecanismos de arbitraje para la resolución de conflictos con el capital extranjero, que de hecho significaba un privilegio en términos de las posibilidades de litigar que tenía el capital financiero, el capital extranjero, frente al capital, frente a los capitales nacionales. Ahora aparecen, en el desarrollo que hizo Montes hoy a la mañana, aparece la idea justamente de introducir la desintervención pública en los países periféricos como forma también de garantizar las posibilidades o mejorar las posibilidades de competitividad de las empresas y los capitales de los países centrales. Y Montes decía, esto es un paradigma que está surgiendo en el marco de la Alianza de Alianza del Pacífico. Y también decía, la Alianza del Pacífico, tengo entendido, es también un proyecto que se está desarrollando en América del Sur, en algunos países de América del Sur, que participan de ese paradigma. Esto es, que participan de un intento de prolongar la estrategia de los tratados de libre comercio, de los tratados bilaterales de inversión y de la inversión extranjera directa, sin restricciones, como forma de encarar la integración de Latinoamérica o de estos países latinoamericanos al mundo. Efectivamente, y ahora vuelvo sobre los términos anteriores, en Latinoamérica durante la década pasada aparecieron una cantidad de instituciones que reconfiguraron un nuevo paradigma que precisamente no es el paradigma de integración regional a la cual estaría representando la Alianza del Pacífico, y la Alianza del Pacífico que también tiene su pata en algunos países latinoamericanos. Hay dos cuestiones que me parece que están incluidas en la discusión del proyecto de integración. No solo se trata de un proyecto de integración, el proyecto latinoamericano, sino que tiene una perspectiva de unidad. Es unidad e integración el proyecto latinoamericano. Y tiene fundamentalmente una perspectiva de orden político, con una integración económica, pero con una preeminencia de lo político. Hay una mirada que tiene instituciones de orden político como la UNASUR y la CELAC, que tiene instituciones de orden de integración comercial y de objetivos de mercado común, como el Mercosur y su profundización con el ingreso de Venezuela, con el ingreso el deseo de ingreso por parte de Bolivia y de Ecuador. Hay una perspectiva también de financiamiento de alianza militar con la creación de el Consejo de Defensa Sudamericano, por lo tanto hay una mirada que bien fue marcada cuando en Mar del Plata en la reunión histórica en que el ALCA se deja de lado con el conjunto de los países latinoamericanos. Esa perspectiva retoma la idea previa al neoliberalismo de que efectivamente no hay condiciones para hacer asociaciones de libre comercio entre iguales, entre países asimétricos. Y esto fue parte del discurso de Kirchner en aquella situación, en aquella famosa reunión, la idea de no marchar a una unidad de libre comercio, a una zona de libre comercio entre países asimétricos, países que tienen asimetría. Desde allí surge una idea distinta para el Mercosur como paradigma, necesaria hoy de profundizarse, que necesita hoy llevarse a la práctica por reestructuraciones del Mercosur, pero que lo distingue del Mercosur que se pensó y que se construyó en el marco del paradigma neoliberal. ¿Cuál era aquel paradigma neoliberal? En aquel paradigma neoliberal que respondió a la reconversión que la CEPAL hizo durante
durante la época neoliberal de su concepto de integración, porque previamente, durante la década del 60, del siglo pasado, y sobre todo, para citar, por ejemplo, citando la Prebisch en la década del 60, aparece el tema de la integración muy unificado a la idea de la creación, de la construcción de un proyecto de industrialización para América Latina. Y ese proyecto de industrialización para América Latina significaba que la integración tenía que tener como mira la producción de bienes industriales cada vez más complejos, que permitan a los países aumentar el comercio entre sí e inclusive aumentar las exportaciones de bienes de capital, de automotores, de bienes de mecánica sofisticada, etcétera, y por otro lado, que la integración no podía limitarse a una zona de libre comercio, sino que requería también de proyectos de financiamiento para la integración, de políticas para financiar el comercio exterior, que implicara o que ayudara a realizar esa política de integración. Y además advertía sobre la necesidad del cuidado, de que no sean los capitales extranjeros los que aprovechen el proyecto de unificación e integración latinoamericana, y que esa lógica de poder aprovechar para las sociedades latinoamericanas el proyecto de integración debía resolverse en los marcos de la política y no en los marcos burocráticos. Sin embargo, como decía antes, la CEPAL hace una reconversión de su ideario con posterioridad en la época del neoliberalismo, construyendo el concepto de regionalismo abierto. Y el concepto de regionalismo abierto estuvo vinculado a la construcción de lo que fue la primera etapa del Mercosur. ¿Cuál es el concepto del regionalismo abierto? ¿Qué está detrás del concepto del regionalismo abierto? Lo que está detrás del concepto del regionalismo abierto es la idea de un segundo mejor. ¿Qué es el segundo mejor? La idea es, en realidad, la apertura general de las economías de los países menos desarrollados a la economía mundial, y en ese marco la especialización nuevamente sobre la base de las ventajas comparativas estáticas en los sectores que por determinadas condiciones se produce más eficientemente. Sin embargo, como esto no es posible por las restricciones políticas y porque requiere algún tipo de manejo en el tiempo, el regionalismo abierto se proponía la creación de instituciones regionales fundamentalmente como una etapa intermedia a la inserción sin más en la globalización internacional. Por eso aparecen como las ideas centrales en el regionalismo abierto la baja general y rápida de los aranceles internos en el marco de la zona de libre comercio, la admisión de la menor cantidad de excepciones posibles a la baja de aranceles y la vocación por tener un arancel común externo cada vez más bajo. Estas ideas están claramente vinculadas a la idea de que el proyecto de integración es un proyecto de carácter comercial, fundamentalmente de libre comercio, y que la asignación mercantil por medio del comercio y de los recursos en la economía iba a dar como resultado una inserción en la globalización que sería beneficiosa en términos del aumento de la productividad y el bienestar de los países de las distintas regiones del mundo. Evidentemente, como acá también mostraba en la intervención anterior a la mía muy bien Marc, los últimos 20 años de la década anterior fueron 20 años de estancamiento en América Latina, y fueron 20 años de estancamiento en los marcos de este concepto de integración latinoamericana. Frente a lo que él llamó un conjunto de fracasos del neoliberalismo y el surgimiento de lo que Marx decía gobiernos de izquierda, uno puede decir en Latinoamérica se abren distintas perspectivas. Yo quería desagregar un poco esto, distintas perspectivas en la crisis
en el momento de la crisis del capitalismo neoliberal. Se abre, y fue la primera ruptura fuerte en términos paradigmáticos, se abre en Venezuela un proceso de cambios que logra que se dirige a autodenominarse como proyecto del socialismo del siglo XXI. Se abre en Argentina un proyecto de cambio que tiene como fundamentos un proyecto distributivo de incremento del producto, de estímulo del mercado interno, de aumento de los salarios reales, de depositar en el consumo interno la lógica de la dinámica del crecimiento. Se abre también en Brasil y en Uruguay proyectos que tienen como eje construcciones políticas de izquierda y de centroizquierda. Se abre en Bolivia uno de los procesos más interesantes, no solamente por sus características de proyecto económico, sino por la participación de movimientos sociales que representan los más antiguos pueblos originarios en el gobierno en el marco de Latinoamérica. Esto da la idea de una unidad en un continente que siempre tuvo claro desde sus inicios la necesidad de reunirse, de juntarse, de unificarse por la siempre presente ambición hegemónica del país del norte más desarrollado en los marcos de Sudamérica. Esta lucha entre dos modelos de integración desde el punto de vista político, un modelo de integración que se recoge en la década del 2000, que recoge estas tradiciones históricas de mirar al norte como un norte que ya había estado presente con la doctrina Monroe, con la política del garrote, que ha hecho intentos permanentes porque por un problema geográfico formar un área común en donde fuera hegemónico con el sur. Y hoy, en la década del 2000, un norte que tiene como hegemón a una potencia que tiene más de la mitad del poder de fuego en el mundo y que a su vez es emisor de la moneda mundial. El otro proyecto histórico es el proyecto que confronta con este proyecto histórico latinoamericanista, es el proyecto panamericanista, es el proyecto que tuvo en algún momento su momento de mayor presencia en el mundo, en la época del mundo bipolar, con el tipo de unidad y de carácter que tomó la organización de los estados americanos, con la exclusión de Cuba y con la idea de conformación que tuvieron las instituciones que nacieron en aquel momento, inclusive la motivación que tuvo la creación del propio Banco Interamericano de Desarrollo, que al margen de las razones que lo fundamentaban en términos económicos, como era la idea vigente en términos de que había una insuficiencia de ahorro en Latinoamérica y por lo tanto tenían que participar de la sociedad los países del norte, los Estados Unidos y otros países que se incorporaron como contribuyentes del capital que necesitaban los países que tenían insuficiencia de ahorro, también tenía como objetivo, como los otros organismos multilaterales de crédito surgidos en el paradigma del Banco Mundial, también tenía como objetivo aumentar la presencia y la vinculación de la economía del norte con los países de Sudamérica. De manera que, retomando estas temáticas ahora, o la temática que planteé al principio, uno puede ver que el tipo de unidad surgido o las instituciones surgidas en la década del 2000 representan
un paradigma de orden diferente, que en realidad recupera parte de las ideas del paradigma que fue sustituido por el paradigma neoliberal. Esas ideas de construir un proceso de autonomía económica y de construir proyectos de desarrollo. Pero hay que tomar en cuenta hoy en Latinoamérica que en el marco de la situación que hoy tenemos, de términos de intercambio favorables, de precios, con la existencia de rentas importantes en los sectores de los recursos naturales, esta fase de la vida latinoamericana encuentra a un conjunto de países administrados por gobiernos de carácter popular que han construido importantes apoyos por parte de la población sobre la base de políticas distributivas de la renta y distributivas del ingreso, de nuevos momentos de una política de desarrollo en los países latinoamericanos. Este proyecto de integración, entonces, que incluye hoy la faceta de una integración financiera profunda y que da nacimiento al Banco del Sur, recoge el legado latinoamericanista y lo pone en una instancia que implica la existencia de una nueva entidad que es administrada y dirigida, que va a ser administrada y dirigida por los propios países que son beneficiarios del crédito de esa entidad, y que es el Banco del Sur, y el cual requiere de una aceleración en su implementación, el cual requiere también de una resolución más rápida en términos de la integración de sus capitales. Por otra parte, la existencia de la UNASUR, que es un marco de unidad política de Sudamérica, efectivamente implica la convivencia de estos dos proyectos que hay hoy en Latinoamérica. El proyecto de estos países, Uruguay, Brasil, Venezuela, Argentina, Ecuador, que tienen Bolivia, que tienen este paradigma de construcción latinoamericana. Acá hoy se mencionó, por ejemplo, que Ecuador había denunciado ya los tratados bilaterales de inversión y había salido del CIADI. Yo creo que este es un camino también a emprender por parte del conjunto de estos países, porque claramente no están dentro de su paradigma ni los tratados de libre comercio como hoy se están tratando, como hoy están firmados, ni los tratados bilaterales de inversión en los cuales estamos involucrados países que tienen el nuevo paradigma y algunos con nuevos compromisos en esos tratados, y en los mecanismos y en las instituciones de arbitraje a las cuales estamos sometidos. De todos modos, y desde el punto de vista de la integración económica, hoy es necesario también pensar marchar cómo desde la idea de unos estados con mayor intervención pública, marchar hacia una política de integración donde las condiciones de asignación mercantil vayan perdiendo fuerza para establecer condiciones cada vez mayores de intervención pública, de guía de los estados del proyecto de integración y de administración del comercio para poder organizar una estrategia de eslabonamiento productivo que reintegre las industrias nacionales y reintegre esas industrias nacionales en una integración regional que implique hacer una transición para que podamos incluir como lugares de alta productividad no solamente los ámbitos, los sectores donde hay ventajas comparativas estáticas, donde hay rentas, donde hay producción y exportación de commodities, sino también hacer
un desarrollo industrial y hacer un desarrollo científico-tecnológico que nos permita construir políticas y ventajas comparativas de carácter dinámico también en sectores que hoy implican altos contenidos de conocimiento, calificación de mano de obra, especialización y lo que nos permitiría integrarnos y participar de otro modo en la economía mundial. El tema de esta integración requiere del financiamiento y hablamos del tema del Banco del Sur y también tenemos que hablar de que estamos inmersos en un mundo de carácter que todavía, o que tiene, y parece que por un tiempo, la hegemonía de las lógicas del neoliberalismo, de la financiarización, de la globalización financiera, y por lo tanto se hace necesario adoptar otro tipo de integración, como la generación del Fondo Regional de Reservas o del Fondo del Sur, que nos permita a nosotros tener posibilidad de atender situaciones de liquidez de algunos de los países con capacidad propia de la región, tratando de reemplazar la condicionalidad y la desatención que el Fondo Monetario Internacional tuvo durante las últimas crisis. Evidentemente todos los países hemos acumulado, muchos países de estos han tenido como lógica la acumulación de reservas, y esa acumulación de reservas ha sido una estrategia que ha sido útil en términos de poder afrontar con éxito la situación crítica que se vivió hacia fines de la década anterior, durante la crisis del año 2008-2009. Pero desde el punto de vista de integración, la eficiencia y la potencia, la conformación de un Fondo Regional del Sur es una institucionalidad necesaria en la región. Para terminar, me parece interesante este intercambio que estamos realizando hoy con la presencia también de oradores que vienen de otras regiones del sur y del South Center, en función de también establecer mecanismos de cooperación e institucionalidad entre los países del sur. Y en este sentido, reivindicar y mirar la experiencia de lo que fue el Chiang Mai en términos de las posibilidades de atender situaciones de liquidez entre los países del sur de Asia, y poder avanzar también en una articulación dentro del sur para que haya un poder real de los países de nuestro tipo de desarrollo frente a un centro, tanto en América como en Europa, a los países centrales desarrollados, que se empeñan en seguir adelante políticas neoliberales y de un régimen que favorece la concentración de la economía y la financiarización de la misma, con una lógica de desintervención pública y que desterritorialización de la producción, deslocalización del trabajo, que ha perjudicado a los salarios y ha beneficiado al capital con pérdidas de poder por parte de los sectores más pobres de la población. Para terminar, una reflexión en relación al problema de la integración, porque en Argentina y en general hubo lecturas en relación a que Europa mostraba los cuidados que había que tener, la crisis europea mostraba o llamaba a reflexionar sobre los cuidados que había que tener en los procesos de integración. La crisis europea de algún modo refleja sí una crisis que tiene que ver con un modo de integración, que justamente se hizo sobre la base de la creación del Banco Central Europeo y la creación del euro, aplicando tal vez la forma más ortodoxa de
una política monetaria antiinflacionaria que prestaba atención solamente a los temas inflacionarios y vinculándola de los países y de sus políticas fiscales para poder llevar a cabo otro tipo de políticas en esas naciones, que tuvo como idea también la fijación de una norma arbitraria fiscal en el conjunto de los países europeos que se integraron en el euro, suponiendo que esas determinaciones arbitrarias y de carácter de disciplinamiento y reglamentación de la política monetaria a nivel global y de las políticas fiscales administradas por cada uno de los países iban a conllevar a una convergencia de las productividades. Allí la lógica de la participación social, de un Estado, de una coordinación de los Estados para llevar a cabo determinadas políticas que mejoren las condiciones de vida de la gente, de la lógica de la intervención pública y de las decisiones ciudadanas para resolver los problemas económicos y los problemas políticos, no aparece. En la integración latinoamericana, hoy, tal cual está dada la lógica política en cada uno de nuestros países, todos los conceptos que hoy están siendo reivindicados justamente son conceptos que tienden a hacer de los instrumentos de la política económica una herramienta de las autoridades elegidas por los pueblos, quienes son las que las deben administrar y sobre la base de las decisiones de la ciudadanía y no sobre lógicas arbitrarias que finalmente reglamentan para que los mercados terminen asignando recursos en la economía. El modelo de integración europea fue un modelo típico en donde la concentración financiera de algún modo se benefició y se va a beneficiar de una política que se basa fundamentalmente en la asignación mercantil. Hoy en América Latina estamos en otra cosa, estamos en la recuperación del Estado, estamos en la recuperación de la idea de que los destinos y la planificación del futuro provienen de las decisiones ciudadanas, provienen del voto popular y no provienen del poder del mercado. Esto me parece que es una diferencia entre ambas unidades en la discusión de ambos proyectos de unidad para marcar en este seminario. Bueno, muchas gracias.